Buenas tardes, mi nombre es Marlene Pérez Díaz y voy a presentar la charla Optimización de calidad de imagen versus dosis al paciente. Comenzaremos nuestra charla explicando el concepto de optimización. Si seguimos los criterios del diccionario, en términos generales, se refiere a la capacidad de hacer o resolver alguna cosa de la manera más eficiente posible y, en el mejor de los casos, utilizando la menor cantidad de recursos. En otras palabras, se está diciendo hacer más con menos. En los términos de la medicina nuclear y también del radiodiagnóstico, podríamos decir que queremos optimizar la relación entre la calidad de imagen respecto a la dosis administrada al paciente e insisto que debe ser en este orden, nunca al revés. Son los criterios de calidad de imagen en este sentido no la mejor, sino aquella que es suficiente para el propósito que tiene el estudio, y para ello trataremos de encontrar cuál es la menor dosis o la menor actividad radionuclídica a inyectar o suministrar al paciente para lograr esta calidad suficiente de imagen. Sin embargo, cuando analizamos qué es la calidad de imagen o cómo podemos obtener una calidad de imagen suficiente, debemos de considerar que esta forma parte de un sistema que es bastante complejo y que está conformado por un conjunto de elementos. En primer lugar, el paciente. ¿Por qué? Porque no existen dos pacientes iguales. En segundo lugar, el sistema en el cual vamos a adquirir las imágenes. ¿Por qué razón? Porque todos los sistemas no son iguales. Al menos, digamos, el parámetro sensibilidad puede ser muy diferente de uno a otros. También cobra gran importancia el técnico o operador del sistema. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene una gran responsabilidad, porque puede, escogiendo bien los parámetros de adquisición, permitir lograr la mejor calidad de imagen posible, pero tiene también la potestad de arruinar todo un estudio a partir de una mala selección de los parámetros de escaneo. En tercer lugar, debemos mencionar la propia imagen. Para un físico médico, tener buena calidad de imagen significa una imagen que esté libre de artefactos, una imagen que tenga bajo emborronamiento o, en otras palabras, una buena resolución espacial, una buena relación de contraste-imagen, bajo nivel de ruido y bajo nivel de distorsión. Por otra parte, otro elemento muy importante es el observador. ¿Por qué? Porque la imagen que él va a evaluar depende mucho, el criterio que nos va a dar va a ser altamente dependiente no solo del conocimiento previo que él tiene del estudio que está realizando y de quién es el paciente y qué información él dispone de ese paciente, sino también de su grado de experiencia evaluando el tipo de imagen para la cual se trate. Pensemos que puede ser una tomografía computarizada, pero puede ser un radiodiagnóstico simple o un estudio de medicina nuclear. Y por otra parte, ¿en qué condiciones está viendo ese estudio? Estos elementos van a ser discutidos en mayor profundidad más adelante en mi charla. Ahora bien, respecto a la optimización, ¿qué nos diría la matemática? Un matemático nos diría, bien, si yo entiendo mi calidad de imagen como una función y, yo diría que es una función que depende de un conjunto x sub y de parámetros. Para un físico médico, ¿quiénes serían estos x sub y parámetros? Bueno, hay múltiples. Entre ellos podemos citar la sensibilidad del equipo, la actividad a administrar, la eficiencia de marcaje, el tamaño de la matriz de adquisición, en otras palabras, el tamaño del píxel, la distancia fuente-detector, las características físicas del paciente, entiéndase peso, talla, edad, las características metabólicas del paciente y del propio radiofármaco, el algoritmo de reconstrucción y los filtros de postprocesamiento. Y aquí empezamos a complejizar el problema. ¿Por qué? Porque podemos pensar que varios de estos elementos X sub y a su vez tienen correlación entre ellos. Vamos a poner un simple ejemplo. Supongamos que se trata de un estudio de radiodiagnóstico y nosotros queremos evaluar
digamos, nuestra función Y podría ser, digamos, el contraste imagen. Es decir, supongamos que estamos definiendo la calidad de imagen en base a uno solo de los 5 parámetros que mencioné inicialmente, es decir, el contraste imagen. Bien, ese contraste imagen estaría definido dentro de los valores de adquisición por la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, ¿verdad? O sea, por el KBP del estudio. Sin embargo, este valor a su vez va a tener relación con las características físicas del paciente. Pensemos que no es lo mismo hacer un rayo X a una persona gruesa que a una persona delgada, o hacer un rayo X a un niño que a un adulto. Por lo tanto, este es un ejemplo que muestra que puede haber correlaciones implícitas dentro de los elementos X sub I. Por otra parte, de estos elementos X sub I, unos determinan ambas cosas, es decir, tanto la calidad de la imagen como la dosis a administrar, pero algunos solamente van a determinar la calidad de la imagen. Pensemos, por ejemplo, los algoritmos de reconstrucción o los filtros de postprocesamiento. Ahora bien, el parámetro Y o función Y a su vez no está conformado por un único elemento, está conformado por al menos 5 elementos. Pensemos que los 3 fundamentales, por ejemplo, contraste, resolución espacial y ruido, dependen de una manera bastante compleja de cada uno de los X sub I parámetros. Y muchas veces, si nosotros modificamos los parámetros para mejorar, por ejemplo, el ruido en la imagen, estaremos afectando la resolución espacial y viceversa. Por lo tanto, aunque la matemática es bastante hermosa para explicar en criterios de optimización, diríamos que si nosotros derivamos la función Y con respecto a cada uno de los parámetros y lo igualamos a 0, podríamos ubicar cuáles son los valores de estos parámetros. Vemos que en realidad el problema se torna muchísimo más complejo por todos estos elementos que he explicado. Por lo tanto, muchas veces no nos queda más remedio que hacer experimentos. Ahora bien, ¿experimentos con quién? Con pacientes. Mucho cuidado, existe algo que se denomina protocolo de Helsinki, es decir, no podemos experimentar con seres humanos según querramos hacer, o no podemos ni siquiera manipular los datos de los pacientes a nuestro antojo. Debe mediar de por medio todo un documento aprobado por un comité de ética para poder hacer las dos cosas, o experimentos que involucren pacientes o el manejo de los datos de los pacientes. Por eso es que otra opción puede ser hacer los experimentos con phantoms o maniquíes, que pueden ser de tipo antropomórficos, es decir, buenas simulaciones de la respuesta que da el tejido humano, o con maniquíes propiamente físicos que van a tener insertadas características importantes a estudiar. Veamos las ventajas y desventajas de cada uno. Si hacemos el estudio con phantoms, podemos variar todos los parámetros que querramos y repetir tantas mediciones como querramos, dejando unos fijos y variando solo lo que nos interesa. En este caso, la incertidumbre de las mediciones será baja y las medidas en regiones de interés no dependerán de la variabilidad morfofuncional de los sujetos. Sin embargo, debemos decir que a los médicos no les gusta hacer ejercicios perceptuales sobre la base de imágenes con phantom, y esto se los digo desde la más profunda experiencia. Si por el contrario vamos a suponer que logramos sortear el obstáculo o sea que logramos tener un permiso del comité de ética y estamos siendo todo lo éticamente razonable con respecto a cuidar la integridad física del paciente, y además de eso a tener una discreción absoluta con el manejo de sus datos anonimizados y demás, suponiendo que hemos garantizado todo eso, bien, podríamos decir que los médicos se sienten más a gusto mirando imágenes reales, pero en este caso se necesitan muchos datos para superar el escollo de las fluctuaciones, que a veces no los hay. A veces, digamos, las datas de que disponemos, pensemos por ejemplo en lo que está trabajando este grupo, lo que se dispone apenas es de 20 o 30 casos de pacientes para estudiar
determinados factores o tratar de implementar técnicas de optimización. Por otra parte, no existen dos pacientes iguales, por lo tanto el error de la medición puede ser muy alto. Además de eso, el ejercicio perceptual consume mucho tiempo, provoca fatiga en el observador y es altamente dependiente de las condiciones de visualización y de la experiencia del observador. Veamos algunos ejemplos de esto que he mencionado. En este estudio deviene del radiodiagnóstico. Yo sé que en este grupo hay personas del mundo del radiodiagnóstico, pero básicamente son personas de la medicina nuclear. Yo voy a tomar el ejemplo apenas para tratar de explicar la idea, pero entiendan que es un ejemplo perfectamente adaptable al mundo de la medicina nuclear. En este estudio se estaba estudiando la variación, en este caso, de la relación señal a ruido y de la relación contraste a ruido, variando en un caso la corriente que alimenta el tubo de rayos X y dejando la diferencia de potencial entre cátodo y ánodo constante, y en el otro caso viceversa, es decir, se fijaba el MAS y se variaba el KBP. Este estudio se hizo con un Phantom. Vean ustedes las líneas de tendencia que se aprecian en las diapositivas que se encuentran, en la parte de la diapositiva que se encuentran más a la izquierda y en el centro, y por comparación el mismo estudio realizado en una data de 210 pacientes. Vean ustedes que si bien es muy sencillo establecer las tendencias en el estudio realizado con Phantom, en el estudio realizado con pacientes, la dispersión de los datos es muy grande, porque de alguna manera en las regiones de interés escogidas para medir el valor de las variables que determinan, que muestran la calidad de la imagen, o sea, la relación señal a ruido, la relación contraste a ruido, en esas regiones de interés, además de estar obteniendo una estimación de la métrica, evidentemente han influido las características morfofuncionales de los pacientes involucrados en la muestra. Por lo tanto, la dispersión puede ser realmente muy grande. Y eso que se empleó una data, como ya les digo, que era mayor de 200 pacientes. Ahora bien, vamos a profundizar en el tema de las imágenes con Phantom. En esta diapositiva yo les he mostrado unas imágenes que han sido obtenidas con Phantom, bueno, excepto las tres últimas del extremo inferior derecho, que son en este caso tomografías de la zona de fosa posterior de pacientes reales. Todas las demás son estudios realizados con Phantom, algunas son del radiodiagnóstico, otras son de la medicina nuclear, y todas, a juicio de físicos médicos, corresponden con protocolos optimizados, es decir, protocolos donde los parámetros de adquisición han sido optimizados en función de tener buen contraste, buena resolución espacial y una buena relación señal a ruido. Y les puedo asegurar que los médicos plantean que realmente es de mucho mayor agrado para ellos ver imágenes como estas que les muestro en la parte inferior, que ver sus homólogas, en este caso de maniquíes antropomórficos. Es decir, subjetivamente para ellos el experimento no funciona igual. Además de eso, hay que tener un gran cuidado con los detalles técnicos. En este caso, si vamos a hacer un estudio perceptual, es decir, la evaluación de calidad de imagen la van a hacer observadores humanos, debemos situar a esos observadores utilizando un mismo monitor, pero además que sea de uso médico y calibrado. No se debe hacer un experimento, por ejemplo, utilizando una laptop o el display de una computadora que no sea calibrado. ¿Por qué? Bueno, en una oportunidad, por ejemplo, yo fui testigo de un experimento que estaba siendo realizado utilizando el desktop, el display de una laptop, y en este caso era un display que tenía, digamos, 8 bits por píxel de profundidad para estudiar imágenes que tenían en su adquisición 16 bits por píxel de profundidad. O sea, ya ahí hay algo que nos juega. O sea, estamos perdiendo
calidad de imagen a la hora de hacer una evaluación, y esto no viene dado por las características de obtención o de procesamiento de esas imágenes, sino por las características de la visualización. También se debe estandarizar la distancia entre el observador y el monitor, así como las condiciones de visualización de la habitación donde la persona va a hacer su experimento. Se plantea por la literatura que esta no debe ser inferior a los 100 lux. Por otra parte, el experimento debe ser doble ciego y aleatorio, es decir, el observador no puede conocer en ningún momento bajo qué condiciones fue adquirida la imagen o cuáles son los parámetros que usted está tratando de optimizar a fin de tener la mejor calidad de imagen posible. Y por otra parte, tampoco es bueno forzar al observador a ver en un determinado orden imágenes que sean de mayor o de menor calidad, sino que estas deben ser mezcladas completamente al azar. Por otra parte, es muy importante garantizar que el grado de experiencia de los observadores involucrados en el ejercicio perceptual sea aproximadamente el mismo, para lo cual recomiendo utilizar los criterios de Blank y Altman o la concordancia de Kendall. ¿Por qué? Porque si encontramos un observador que evalúa con una escala personal por encima de la media del resto de los observadores o por debajo, quiere decir que ese observador tiene un grado de pericia superior o inferior a la media de las observaciones, y por lo tanto realmente lo que está haciendo es introducirnos un sesgo en la medición. ¿Qué momentos tenemos para optimizar? Bueno, hay dos básicamente. El momento de la adquisición, donde en medicina nuclear, en este caso el técnico que va a hacer el estudio o el físico médico que está desarrollando el estudio tiene la posibilidad de elegir el colimador, de fijar qué valor de eficiencia de marcaje vamos a aceptar en nuestro estudio, cuál es la distancia entre el detector, en este caso, y el paciente que vamos a fijar como mínima. Si es un estudio, en este caso tomográfico, cuántas proyecciones vamos a involucrar en nuestro estudio, qué actividad radionuclídica vamos a inyectar o vamos a suministrar en sentido general en nuestro estudio. Es decir, que hay todo un conjunto de parámetros que deben de ser estudiados en la práctica a fin de contribuir a lograr la mejor calidad de imagen posible para los propósitos del estudio. El segundo momento es el momento del procesamiento. ¿Por qué? Porque ahí, si tenemos buenas capacidades de cómputo, digamos para una tomografía, podemos escoger hacer la reconstrucción basado en técnicas iterativas. Pero si no disponemos de esto, bueno, pues generalmente habría que sacrificar un poco en la calidad del estudio y haciendo, digamos, una retroproyección filtrada. También tenemos la potestad de escoger el filtro de reducción de ruido que vamos a emplear, y estos filtros, bueno, pues sabemos que no solamente van a afectar el nivel de ruido que vamos a permitir que pase a nuestro estudio, sino que también van a determinar la resolución espacial con que vamos a lograr nuestra calidad de imagen final, ya que esto es una relación que de por sí está reñida. En la medida que mejoro una cosa, puedo deteriorar la otra. Ahora bien, esto es lo que diría, digamos, un físico médico clínico. Los físicos médicos académicos solemos decir cosas así, ¿no? A veces el software de nuestro hardware instalado no trae todas las opciones y el mundo del post-processing marcha muy rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que con las modernas PC podemos hacer muchas cosas a posteriori. Me atrevo a presentar una de ellas. Por ejemplo, los filtros wavelets. Muchas de nuestras cámaras gamma instaladas no vienen con la capacidad de utilizar estos filtros, por lo tanto esto tendríamos que hacerlo sobre la base del post-processing, pero son filtros muy buenos en el sentido de que podemos hacer un filtrado selectivo de frecuencia, ya que ellos separan nuestra imagen en coeficientes de aproximación, estamos hablando de la matriz de adquisición, coeficientes de aproximación y coeficientes de detalle, de modo que en cada paso de iteración va a dejar fijo
todos los coeficientes de aproximación que contienen el contenido de frecuencias fundamentales de la imagen, es decir, todo el grueso de la información útil que contiene la imagen, y solamente va a filtrar a nivel de las altas frecuencias donde se encuentran los detalles y el ruido. Por lo tanto, podemos hacer un filtrado selectivo de frecuencia, lo cual nos dará no solo una imagen libre de ruido, según escojamos el número de iteraciones que escojamos, sino también con muchas menores pérdidas de resolución espacial que las que pudiéramos obtener con filtros como por ejemplo los tradicionales que suelen traer nuestras cámaras GAN. Voy a poner otros ejemplos que vienen del radiodiagnóstico, pero que también son aplicables a la medicina nuclear. Por ejemplo, los realces de borde utilizando gradientes gaussianos, las mejoras de contraste utilizando métodos de contraste adaptativo, también el uso de métodos morfológicos para detectar características y resaltar estas características sobre la imagen, los métodos basados en la entropía de la imagen, sobre todo en aquellos estudios que requieran aplicar técnicas de segmentación. También la aplicación de métodos morfológicos para resaltar características. En este caso, por ejemplo, se trata de nódulos de pulmón. Vean que en las regiones de interés originales estos nódulos no se aprecian, pero después de pasar un post-processing morfológico los podemos detectar con mucha facilidad. Hasta aquí las opciones para optimizar han sido: medimos con Phantom y calculamos métricas sobre regiones de interés, o hacemos estudios perceptuales sobre imágenes reales con observadores de semejante grado de experticidad. Bueno, en mi opinión, las dos opciones son válidas siempre y cuando se hagan cumpliendo con los elementos que hemos mencionado anteriormente y algunos otros que voy a mencionar a continuación. Ahora bien, debemos de enunciar un nuevo problema. Como bien les dije, para un físico calidad de imagen es tener buena resolución espacial, tener bajo nivel de ruido, tener baja distorsión, tener un buen contraste de la imagen y no tener artefactos. Sin embargo, para un médico, que puede ser un médico de la medicina nuclear o un radiólogo, nos dicen que para ellos tener buena calidad de la imagen es responder a una determinada norma científicamente establecida que ellos tienen para cada estudio. En el ejemplo que les pongo, que también viene del radiodiagnóstico, aparentemente ahí tenemos buen contraste, buena resolución espacial y muy bajo nivel de ruido, con los valores de adquisición que les sitúo en la parte inferior. Sin embargo, el radiólogo me dijo: bien, el estudio no tiene buena calidad de imagen porque no puedo ver el conducto mandibular. Por lo tanto, aunque aparentemente estamos evaluando lo mismo, podemos tener discrepancias en cuanto a lo que dicen las métricas que son útiles para los físicos de los criterios subjetivos que pueden tener en este caso los observadores. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué métricas usar? Usaríamos métricas tradicionales, estoy hablando de las de toda la vida: índice de similitud estructural, distancia espectral, correlación, descomposición de la matriz imagen en sus valores singulares, relación contraste a ruido, relación señal a ruido, relación señal a ruido pico, error medio cuadrático. Unas medidas, como ustedes ven, son univariadas, es decir, se calculan a partir de la imagen que usted tiene frente a sí, y otras son bivariadas, es decir, las calculamos por comparación entre la imagen, digamos, la que tiene la actividad radionuclídica más alta con la que tiene la actividad radionuclídica disminuida, de modo que podamos estudiar las diferencias píxel a píxel entre la imagen distorsionada y la imagen usada como referencia. Las medidas modernas, aquí les puse ejemplos de los últimos 5 años, son medidas que se derivan de las métricas tradicionales, pero que se está investigando mucho en esto. Todos los días prácticamente salen artículos al respecto, que son variaciones de las métricas tradicionales, tratando de poner un poco más de acuerdo el resultado de la métrica para un físico y la opinión subjetiva que puede dar, en este caso, el especialista médico. Por otra parte, tenemos las llamadas medidas robustas
o de buena aceptación por la comunidad científica internacional, dentro de las cuales todos conocemos la función de transferencia de la modulación, que no es otra cosa que el módulo de la transformada de Fourier de la función de dispersión de punto, línea o escalón, y el espectro de potencias de ruido, que también se basa en la función de transferencia de la modulación. Veamos algunos de estos elementos. Por ejemplo, si escogemos la función de transferencia de la modulación, veremos que no solamente vamos a obtener una idea de la calidad de imagen a partir de una métrica que hemos medido en una región de interés, sino que podemos tener una idea para todo el rango de frecuencias espaciales contenidas en la imagen, cómo se comporta la relación entre el contraste y la resolución espacial. En el ejemplo se ponen 3 valores de actividad radionuclídica en un estudio realizado con Phantom. Vean ustedes cuánto se deteriora el contraste con cada una, o qué frecuencias espaciales están presentes, o qué área bajo la curva tenemos para cada una de estos valores de actividad radionuclídica sobre la imagen, y cuál podría ser en cada caso el límite de detección, que les recuerdo que siempre se ve como el 10% de la MTF. Para el espectro de potencias de ruido, igualmente es una medida muy útil porque nos indica cuánto ruido hay a nivel de píxel, pero para todo el rango de frecuencias en la imagen. En este estudio en particular se hizo con un Phantom, utilizando 3 valores de actividad radionuclídica y 3 tamaños de matrices de adquisición, ya que sabemos que ambos elementos son muy importantes a la hora de poder establecer un criterio de qué relación señal a ruido nosotros estamos dispuestos a tener en nuestro estudio. En este ejemplo se ve muy claramente qué elemento influye más, si influye la actividad o si influye el tamaño de matriz. Este ejemplo que les voy a poner a continuación es realmente bastante esclarecedor. Fíjense que en este caso el Phantom no ha sido otra cosa que una botella de agua con tecnecio para los valores de actividades radionuclídicas que les muestro en la diapositiva y los tamaños de matrices que les muestro ahí. Si nos guiásemos por la relación señal-ruido, un físico médico diría, ok, la relación señal-ruido es prácticamente la misma. Una es 20.49 y la otra 20.68. Yo realmente no hice un estudio estadístico de si existen o no diferencias significativas entre ambos valores, pero lo cierto es que si le pedimos a un observador que nos diga si ve lo mismo, un especialista médico, nos diría automáticamente que la textura de la imagen, entiéndase para los físicos, la textura del ruido es muy diferente de una imagen a otra. ¿Y qué nos está diciendo el espectro de potencia de ruido? Pues efectivamente que ambas imágenes, que son las dos que he señalado con línea, realmente tienen un área bajo la curva muy diferente y nos está representando una composición de ruido sobre la imagen que es totalmente diferente. Por lo tanto, esta es una buena medida. La siguiente diapositiva que quiero explicar puede resultar un poco densa, sobre todo para los físicos médicos clínicos, pero es una información que igualmente me gustaría compartirles para que valoren algunos otros elementos. La tendencia actual en el mundo de los ejercicios de evaluación de calidad de imagen se está girando hacia utilizar métricas que constituyan simulaciones de la respuesta de la corteza visual de los observadores. En otras palabras, al uso de observadores matemáticos. En el extremo inferior derecho les muestro apenas un ejemplo, que es la llamada lambda de Hotelling, que no es otra cosa que un valor umbral que se calcula a partir de multiplicar la matriz imagen por la matriz de correlaciones de píxeles de esa imagen. Es decir, si yo estoy estableciendo en un estudio, yo quiero establecer una frontera entre lo que es la calidad de imagen útil para ver estructuras y ver lesiones y lo que tengo de fondo, entiéndase que, por ejemplo, si yo bajo la actividad radionuclídica, esas dos curvas se me van a superponer más. Por lo tanto, la métrica donde esté ubicada la lambda de Hotelling va a ser un buen indicador de
qué calidad de imagen yo tengo en ese estudio. Ahora, este es un problema. Este es un problema que computacionalmente es bastante complejo, porque encontrar la matriz inversa de las correlaciones en la imagen es un problema complicado, en el sentido que hay que encontrar las correlaciones de cada píxel con cada otro píxel de la imagen. Entonces, en la práctica, ¿qué se hace? Se escoge las pequeñas regiones de interés, o se hace la convolución de la métrica con un filtro que puede ser un polinomio de la Gauss. Esto es lo que les pongo en ejemplos de imágenes sobre esta diapositiva. Puede ser un polinomio de la Gauss, o puede ser, en este caso, las funciones de Gabor. Cualquiera de las dos constituyen buenas simulaciones de la respuesta visual que darían los observadores, de modo que cuando yo calcule la métrica, esa métrica tendrá una respuesta que va a tener mucha mejor correlación con la respuesta que puede dar un observador real. Recuerden que esto es un observador matemático, y por lo tanto un poco que los dos mundos estarán puestos un poquito mejor de acuerdo, y nos servirá como una métrica, digamos, un poco más segura para hacer una evaluación de calidad de imagen. Aquí les muestro otro ejemplo. Aquí les muestro el predictor de diferencias visuales de DALL-E. Es una métrica del año 2011. El mismo utiliza la métrica de Minkowski, porque se comprobó que tenía la distancia de Minkowski tenía una buena representación entre la respuesta con respecto a un observador humano. Por ejemplo, en este estudio se estudiaron dos valores de adquisición de una imagen, variando la corriente del tubo de rayos X. La imagen A se corresponde con la dosis más alta, la imagen B con la dosis más baja, y la imagen C es el mapa que nos muestra las diferencias visuales a nivel de las dos imágenes, píxel a píxel. ¿Ok? Donde quiera que la imagen es completamente blanca, quiere decir que ahí no hubo ningún tipo de variación a nivel de píxel en la imagen. Y esta métrica mostró una correlación de 0.721 con respecto a la evaluación de calidad de imagen que hicieron los expertos de forma visual. Por lo tanto, es un ejemplo que apenas nos sirve, o sea que considero que es bueno para dar idea de qué métricas podemos utilizar para evaluar calidad de imagen que sean un poco más parecidas a lo que nos dicen los observadores. Ahora, ¿dónde medir? Bueno, debemos medir obviamente en regiones de interés, pero si las regiones de interés no están sobre Phantom, es decir, si las regiones de interés se corresponden con imágenes obtenidas con maniquíes, bien, puede que el tamaño de la ROI no varíe mucho, pero si las regiones de interés las estamos implementando para calcular métricas a partir de imágenes reales, hay que tratar de que el tejido donde se ponga la métrica sea lo más homogéneo posible, de modo que influya en menor medida las diferencias morfofuncionales entre los distintos pacientes, porque si no, realmente lo que estaremos haciendo es introduciendo un sesgo sobre la métrica. ¿Cómo usar la información que nos ofrecen las métricas? Bueno, aquí les puse un ejemplo que deriva en este caso el estudio se hizo con resonancia magnética, pero puede ser perfectamente transportable al mundo de la medicina nuclear. Es decir, lo que tenemos en el eje de las Y es en este caso la respuesta en sensibilidad, y lo que tenemos en el eje de las X sería la especificidad. O sea, en este caso es una curva ROC, donde lo que se varió fue el grado de compresión que tenían las imágenes, y queríamos medir esto a partir de un grupo de 10 métricas diferentes, de las métricas tradicionales. Pensemos, por ejemplo, que lo que se varió no fue la compresión de la imagen, sino que fue la actividad radionuclídica que se emplea, y entonces pues estaríamos diciendo que no todas las métricas evidentemente tienen la misma sensibilidad. Observen ustedes como el área bajo la curva es muy diferente para todas ellas. Sin embargo, todas coinciden en algo.
todas tienen un comportamiento aproximadamente plano durante buena parte del estudio, pero llega un momento que expresan un hombro que nos está indicando desde el punto de vista de todas las métricas que la calidad de imagen está decayendo. Por lo tanto, es un buen indicador para saber dónde debemos detener, en este caso, para ustedes, la disminución de actividad radionuclídica, o para los que son del mundo de la CT, digamos, donde parámetros de adquisición, como puedan ser la corriente del tubo de rayos X o la diferencia de potencial entre cátodo y ánodo, deba de ser manejada de modo que no decaiga tanto la calidad de la imagen. Lo mismo se puede hacer cuando se utilizan métricas de estas que ya les dije que tenían incorporadas respuestas de la corteza visual, es decir, que tienen filtros incorporados que responden como lo harían los humanos. Por ejemplo, aquí tenemos 4 métricas: los polinomios de la R-Gauss, el filtro acoplado no blanqueador, la lambda de Hotelling de forma simple y las funciones de Gabor. Y vean ustedes cómo nuevamente las distintas métricas tienen todo un sector donde responden de modo más o menos uniforme, pero llega un momento que todas ellas caen, demostrándonos que la calidad de imagen obviamente se ha arruinado por debajo de lo que queremos mantener. Lo mismo sucede si hacemos el estudio con observadores reales. Y aquí esto es un poco útil en el sentido de que si, por ejemplo, hay un observador que es menos experto que los demás, evidentemente su curva de respuesta, su área bajo la curva, se va a alejar bastante de la respuesta de los otros observadores, y en este caso la sugerencia sería quitar ese estudio por constituir en ese caso un sesgo de evaluación. En la actualidad se ha transitado hacia métricas un poco más modernas que derivan de los estudios ROC que surgieron en la década de los 80 gracias a Goodenough y colaboradores, pero que eran ejercicios, o sea, todo el que ha hecho un ejercicio ROC sabe que es un ejercicio altamente consumidor de tiempo y que agota en extremo a los observadores, porque usted tiene que poner al observador zona por zona de la imagen que usted desee que evalúe, a decirle qué ve en esa región. Es decir, estoy seguro que hay una lesión, estoy seguro de que ahí no hay una lesión, podría verla pero no estoy seguro, y usted anotar todo ese tipo de elementos. A los médicos no les gusta hacer eso por la sencilla razón que ese no es el modo natural en que ellos evalúan las imágenes, sino que están adaptados a evaluar de una forma un poco más libre. Bien, con el método Jafro, que es de Chartaborque y colaboradores del año 2014, vamos a tener una evaluación en este caso en 3D, pero que se hace sobre una tarea de libre respuesta. Usted le presenta la imagen al observador y él le va a comentar aquellos elementos que usted ve, que él ve en esa imagen, y sencillamente es la persona que está desarrollando el elemento, el experimento, quien debe contar, digamos, cuántas imágenes fueron anormales, cuántas son normales, qué número total de lesiones fueron vistas, qué puntaje recibió cada lesión, etcétera, para calcular en este caso no un área bajo la curva de sensibilidad contra especificidad, sino una figura de métrica, una figura de mérito que se denomina en este caso A1 y que se calcula de la forma que les expresé ahí matemáticamente, donde mientras más alta sea la figura de mérito, pues sencillamente mayor calidad de imagen usted tiene en su estudio, y podría ser un análisis estadístico de cuando la calidad de la imagen baja por debajo de los niveles que usted estaría dispuesto a sacrificar si bajase, digamos, la actividad radionuclear. Ahora, en cuanto a métodos, los métodos de por sí necesitarían una charla completa solo para describir métodos. Voy a mencionar que los métodos pueden ser muy diversos. Algunos se basan en la modelación, otros se basan en la simulación, otros se basan en el control de calidad, otros se basan en clasificadores que utilizan las técnicas de Machine Learning y en la actualidad las de inteligencia artificial, y otros pues son métodos estadísticos sobre la base de discriminantes que pueden ser lineales o pueden ser cuadráticos, y el empleo de técnicas de clustering. En todos ellos lo que se trata de encontrar es conglomerados de estudios que tengan semejante calidad de imagen, y entonces usted podría estudiar bajo qué parámetros de adquisición y procesamiento fueron obtenidos esos estudios
que le permiten a usted tener la calidad de imagen, en este caso mínima, que usted está requiriendo para los propósitos de ese estudio, con lo cual contribuye a disminuir la dosis en los pacientes. Yo les dejo aquí un conjunto de estudios, todos hechos en Cuba a modo de bibliografía entre los primeros 15 años del siglo XXI. Son estudios hechos por cubanos que involucran varios de los métodos que les he mencionado, así como de las técnicas de evaluación de calidad de imagen que les he mencionado, y que también espero que resulten de utilidad para las personas que están llevando en estos momentos el proyecto de optimización, porque podrían darse cuenta de qué aspectos ya son ciencia constituida en el país y hacia qué aspectos hay que, aunar los esfuerzos en fin de aplicar nuevas técnicas de nuevos estudios de optimización, es decir, podrían tener claro qué es lo que se ha hecho y qué es lo que falta por hacer. Espero que les resulte útil. La doctora Aylin López ha sido muy amable de colgar todos estos trabajos sobre el sitio, sobre el repositorio, en este caso de la nube de la ENTA, y esperamos que todos ustedes puedan tener acceso a él. A modo de conclusión, les diría que debemos siempre buscar la mejor relación posible entre calidad de imagen y dosis que recibe el paciente. Si tiene muchos datos y cumple las normas éticas, estudie el problema con imágenes de pacientes y observadores expertos en condiciones estandarizadas. Pero si no tiene muchos datos, escoja hacer experimentos con Phantom, varíe las condiciones de adquisición y procesamiento y analice qué pasa con la calidad de imagen con ayuda de métricas objetivas. Elija métricas robustas o variantes modernas de las métricas tradicionales, con énfasis en las que mejor reproducen la evaluación que hacen los humanos. Elija un método de optimización que le permita asegurar bajo qué conjunto de condiciones de adquisición, procesamiento y variabilidad de sujetos su calidad de imagen sigue siendo suficientemente buena, en tanto se logran reducciones de las dosis en los pacientes. Muchas gracias por su amable atención.